Hoy aprenderás a subir un video a YouTube correctamente desde tu celular. Lo primero que debemos tener es un canal en YouTube, pero si aún no lo tienes, en la descripción te dejaré el enlace a un video de cómo crearlo paso a paso. Ahora en nuestro celular vamos al navegador de Google Chrome y buscamos youtube.com. Entramos a la página de YouTube, ahora vamos a estos 3 puntos de acá arriba y bajamos a donde diga sitio para computadora o modo escritorio y lo activamos si no lo está. Y así podremos ver a YouTube como desde una computadora. Iniciamos sesión tocando el icono del perfil y luego presionamos ver canal y personalizar canal para entrar a tu cuenta de YouTube Studio. Una vez que estés en tu cuenta, busca el icono de la cámara en la esquina superior derecha y tócalo. Selecciona la opción Subir videos y presiona Seleccionar archivos. Elige el video que quieras subir de tu galería y así comenzará a subirse el video. Luego añade un título atractivo que consideres capte la atención de las personas. Aquí en la descripción puedes explicar brevemente de qué se trata tu video agregando palabras claves sobre el contenido y puedes colocar enlaces de otros videos o redes sociales si lo deseas. Ahora se debe colocar una miniatura y esta es la que aparece como portada de tu video. Presionamos acá y elegimos la miniatura. Por eso es importante que sea llamativa y fácil de entender. En donde dice playlist o listas, podemos agregar el video a una lista de reproducción ya creada o puedes crear una si lo deseas. En donde dice público, debemos seleccionar si el contenido del video es creado para niños o no. Se debe leer detenidamente estas indicaciones donde nos dice que si creamos videos para niños, no vamos a tener acceso a notificaciones ni a comentarios. Entonces se debe tener muy en cuenta la casilla que debemos marcar. Y luego tocamos mostrar más. En promoción pagada se selecciona en el caso de que alguna marca te haya contactado para hacer anuncios dentro de tu video. Si no, se pasa por alto esta casilla. Luego, en contenido alterado, analizamos si estas descripciones están aplicadas a nuestro video en relación a crear contenido con inteligencia artificial. Para estar mejor informados, puedes entrar a más información y leer detenidamente. Seleccionamos la casilla sí o no según nuestro contenido. Aquí ten en cuenta que si seleccionas la casilla sí, esto no limitará el alcance de tu video, entonces no te preocupes. Acá en capítulos automáticos no lo selecciono porque me parece más adecuado agregar capítulos de forma manual. Pasamos al apartado de las etiquetas y allí te dice que solo funcionan cuando los usuarios escriben mal los términos de búsqueda. Y si no es así, entonces las etiquetas influyen muy poco en que se encuentre tu video. Sin embargo, si deseas agregarlas, deben ser todas relacionadas al contenido de tu video. Acá observa que esté correctamente el idioma de tu video. En licencia, debes presionar licencia estándar de YouTube para poder mantener los derechos de tu video exclusivamente y no permitir la reutilización de tu contenido. Esta casilla la desmarcas si no deseas que otras personas utilicen tu contenido en sitios web y si no te preocupa, entonces la marcas. Y esta casilla debe estar marcada para que YouTube notifique a nuestros suscriptores. Luego, en Remix de Shorts, selecciona si quieres que otras personas creen shorts de tus videos o no. En categorías seleccionas de lo que trata tu video. En comentarios selecciona si las personas pueden comentar o no. Luego tocamos siguiente. Acá en elementos de video puedes poner pantallas finales como recomendar un video, un botón de suscripción o una playlist. También están las tarjetas. Aquí se puede agregar videos, playlists, canales o vínculos. Después presionamos siguiente y llegamos al apartado de verificación del video. Aquí YouTube analizará el contenido del video para saber si tiene recursos de derechos de autor y de ser así,
te aparecerá cuál es el problema y qué debes hacer. Presionamos siguiente y este es el apartado de visibilidad. Tenemos opciones como privado, no listado o público. Acá podemos programarlo, elegir la fecha y la hora que desees publicarlo. Y esto te lo recomiendo para que dé tiempo de que el video esté bien procesado, cargado, para que en sus primeras horas no se vea de mala calidad. Luego seleccionamos programar o publicar y listo. Ahora te daré una recomendación. Cuando tengas en tu galería la miniatura y el video listo, antes de subirlo a YouTube, cámbiale el nombre que por defecto trae y coloca con guión bajo sin dejar espacio el título que hayas elegido para tu video. Y si deseas saber cómo editar tus videos sin tener conocimientos de edición, entonces no te pierdas el próximo video. Y hasta la próxima.